La bienvenida al ciclo de paneles Revisitar prácticas y saberes de archivos, organizado por la Red de Archiveros Graduados de Córdoba y la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba. Este tercer panel es un panel bastante particular porque nos encontramos en la Semana Internacional de los Archivos y con el lema Empoderar los archivos nos hemos hecho eco a una de las áreas a las cuales el Consejo Internacional de Archivos nos invita a reflexionar, y es sobre la diversidad y la inclusión. Teniendo en cuenta esta área a la cual el ICA nos invita, al tercer panel lo hemos llamado Archivos de la Cultura Popular, conservar y gestionar el inconsciente colectivo. En esta oportunidad nos acompañan Rocío Ponce Almeida, de Archiveros Sin Fronteras Ecuador, Viviana Ruiz y Federico Salles, del Centro Nacional de Documentación Musical de Uruguay, y el mismo será coordinado por Carolina Sopi, de la Universidad Nacional de Rosario. También nos acompañan colegas, docentes, estudiantes y profesionales de distintos países de Latinoamérica. Carolina, te cedo la palabra. Muchas gracias, Mariela. Buenas tardes desde la ciudad de Rosario. Les damos la bienvenida al panel de Archivos de la Cultura Popular. Y bueno, hoy tenemos el honor de recibir colegas de nuestra América, como recién nos contaba Mariela, para conversar, por un lado, sobre experiencias en torno a los acervos de nuestros pueblos, a la preservación, a la difusión de la música popular, y por otro lado vamos a compartir algunas reflexiones en torno a las diversas lecturas que existen sobre los archivos y sus trabajadores y trabajadoras. Nos acompañan, como señalaba Mariela, Rocío Ponce Almeida desde Ecuador y Viviana Ruiz y Federico Salles desde Uruguay. Dos palabritas, el desarrollo del panel va a comenzar con la exposición de Rocío y luego la exposición de Federico y Viviana. Les pedimos por favor que todas las preguntas las radiquen en el chat, que nuestros compañeros y compañeras van a ir recogiéndolas para ser respondidas al final de las exposiciones, ¿sí? Si son preguntas generales o si son preguntas particulares para alguno de los expositores, por favor indíquenlo, así después avanzamos en este sentido. Dicho esto, vamos a presentar, tengo el honor de presentar a la compañera de Ecuador, Rocío Ponce Almeida, con su trabajo sobre el archivo en el inconsciente colectivo. Rocío es ingeniera en administración de empresas de servicios y recursos humanos, es especialista en archivística y patrimonio, magíster también en gestión documental. En la Universidad de las Américas ha sido la encargada de la implementación del sistema de gestión documental y de archivo, y ha expuesto en congresos de nuestra América Latina y en numerosas jornadas nacionales e internacionales. Es nuestra referente, es miembro de la Asociación de Archiveros Sin Fronteras y actualmente está cursando sus estudios de doctorados en la Universidad Autónoma de Barcelona. Rocío nos va a compartir sus reflexiones en torno al archivo en el inconsciente colectivo. Muchas gracias, Rocío, por estar con nosotros y te escuchamos cuando quieras. Muy buenas tardes, colegas de América Latina, el Caribe y Europa. Es para mí un placer compartir esta tarde con ustedes y tengo un agradecimiento a la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba, a la Red de Archiveros Graduados de Córdoba, en este eje que se llama el Archivos de la Cultura Popular, conservar y gestionar el inconsciente colectivo. Lo que vamos a conversar el día de hoy se llama el archivo en el inconsciente colectivo.
Voy a empezar con esta introducción. Muchos de ustedes habrán escuchado la palabra arque que significa principio, fundamento, comienzo. Y de esta palabra se deriva la palabra archivo. Es ahí donde empieza todo. Pensar en el archivo como proceso que irrumpe e interpela la memoria requiere un ejercicio de recordación. Derrida, en su libro Mal de Archivo, nos convoca a entender al archivo desde la filosofía. Nos invita a entender psicológicamente al archivo. ¿Qué dice este? ¿Qué calla? Nos corresponde interpelarlo, analizarlo como un psicólogo a su paciente, aplicar al archivo una suerte de técnica freudiana, psicoanalizarlo para aliviar sus cargas y llenar sus vacíos. ¿Qué nos dice esto a nosotros las personas que trabajamos en los archivos? Buscar el sentido de cada archivo, de cada documento que pasa por nuestras manos. Entender el archivo y ponerlo en servicio a la comunidad, a la gente que lo necesita. Además, cuando hablamos de herencia, pensemos más allá de la herencia biológica, no solo lo que heredamos, los ojos azules o el cabello rizado. Cuando hablamos de herencia, esta también tiene un componente afectivo que se ve demandado por las dinámicas afectivas que nos permiten movilizarnos para construir un soporte narrativo. En el caso del archivo, el heredero es el archivista, nosotros, los dueños de esos documentos, los dueños entre comillas, porque nosotros lo que hacemos es gestionar estos papeles que llegan a nuestras manos y darle un orden, aplicar procesos, procedimientos, ¿para qué? Para poner este archivo, estos documentos en valor. Es responsabilidad de cada uno de nosotros que trabajamos en esta noble actividad, en esta noble profesión, hacerlo, reconocer las marcas que tiene el archivo, cuáles son sus usos y cuáles son sus apropiaciones. En esta conversación analizaremos el archivo desde la psicología, desde el inconsciente y el consciente. Y es aquí donde yo les voy a dejar una pregunta que quisiera que la vayan ustedes interiorizando mientras vamos teniendo esta conversación de colegas. ¿Cómo conservar y gestionar el archivo desde el inconsciente colectivo? Pero la pregunta que les quiero hacer es, ¿qué es lo que viene? ¿Cuál es el recuerdo que ustedes evocan cuando recuerdan la primera vez que escucharon la palabra archivo, que visitaron un archivo o cuando decidieron conscientemente trabajar para uno? Entonces, esa es la pregunta que les voy a dejar para que a medida que vayamos nosotros conversando, ustedes vayan construyendo una respuesta y se sorprendan que cuando ustedes quisieron trabajar para el archivo, eso ya estaba en su inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? Pues coloquialmente la Real Academia lo dice, es todo aquello que sin darnos cuenta es irresponsable. Vamos a quitar de manera irresponsable. Nosotros cuando hablamos de manera inconsciente, como por ejemplo, un ejemplo sería el respirar. Cuando yo respiro, lo estoy haciendo de manera inconsciente, pero lo hago. ¿Qué es el inconsciente según Freud? Tal vez ustedes se están preguntando, a ver, ¿qué tiene que ver el inconsciente, el consciente? ¿Qué tiene que ver Freud, el niño malo de la psicología, en esta conversación que vamos a tener? Pero son algunos puntos que vamos a ir nosotros uniendo para al final saber por qué el archivo vive en el inconsciente. Para Freud, el inconsciente es una instancia de la psique, es la psique. Yo lo he resumido como la fuerza vital, es cada uno de nuestros pensamientos, sentimientos, cada una de esas cosas que viven en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Qué es el inconsciente colectivo según Carl Jung? Es lo compartido por todos, los hombres y mujeres, derivados de sus antepasados comunes. ¿Qué tiene que ver esto en la cultura popular? Cada uno de nuestros países, cada uno de nuestras ciudades, de nuestras familias, nosotros pertenecemos a un grupo social. Primero nos identificamos como continente, luego como país, nos identificamos bueno, yo me apellido de tal manera y yo pertenezco a este grupo social. Y dentro de esta unión, pues nos manifestamos artísticamente. Tenemos creencias, valores, tradiciones, expresiones artísticas, prácticas sociales, representativas. Todo eso, ¿dónde está? Está en el inconsciente, está en el consciente. ¿Y dónde termina esto?
Traigo esta frase porque en la mañana lo dijeron lo comentamos en una charla que también tuvimos con el ALA, y yo la traía también para que nosotros la vayamos interiorizando, la vayamos grabando en el inconsciente. Y quiero que cada uno de nosotros vaya pensando en salir del subsuelo y encontrar otras formas de ver nuestro archivo. Es momento de salir del subsuelo, no solo en el sentido romántico de la palabra, sino literario de la palabra. Tenemos que salir del subsuelo. El concepto de memoria, historia y cultura, pues no se los voy a repetir, porque esto cada persona lo sabe, pero me voy a permitir leer unas frases que preparé justamente dentro de este ejercicio, porque yo digo, a la final, todo termina en el archivo. Existen varias formas de entender el archivo, desde el consciente repitiendo los conceptos que se encuentran en el diccionario, o desde el inconsciente personal o colectivo. Lo que vamos a compartir en esta charla es un ejercicio que como custodios de los archivos muy pocas veces realizamos. Solo estamos viendo nuestro archivo como ese edificio, como ese lugar que nos designaron para guardar documentos. Debemos leer nuestros lugares de trabajo desde la mirada colectiva. Vale anotar antes de continuar lo importante de nuestro trabajo. Somos los custodios de la memoria y esto implica poseer conocimiento especializado, formación, ética profesional y un poco de magia también. En esta conversación examinaremos el archivo desde la psicología, entre el consciente y el inconsciente. El archivo no solo está compuesto de papeles, de documentos, por decirlo correctamente. El archivo es el lugar donde descansa la memoria, la historia, la cultura de una sociedad. ¿Qué sucede cuando esta sociedad no es consciente del valor de su archivo, de su patrimonio? ¿Cuáles son las acciones que debemos realizar para preservar, para conservar un archivo que no se puede tocar porque sus usuarios, sus productores, no son conscientes de su existencia? Este archivo existe en el inconsciente. Ese es por el que, según Jung, todos estamos unidos. ¿Cómo materializamos el archivo que vive en el inconsciente colectivo? ¿Cómo le aplicamos los procesos del tratamiento archivístico? Es aquí donde debemos llamar a otra ciencia que trabaja con la memoria, la psicología analítica. Es importante identificar lo que nos une como sociedad. Es importante preservar. ¿Cuáles son los arquetipos en los que coincidimos? Los que debemos sacar a la luz para que estos sean materializados en un archivo. El arque, donde se ejerce el orden social. Muchos de ustedes deben conocer el renombrado escrito de Derrida, Mal de archivo, una impresión freudiana, expuesto en 1994. En esta intervención Derrida relaciona el archivo con la teoría del psicoanálisis. Para muchos resulta un poco rebuscado asociar el psicoanálisis con archivo. Sin embargo, Derrida describe una estructura basada en la noción de archivo. Esa que conocemos, lo escrito, será guardado. La acción de escribir es la génesis con la cual se da lugar al espacio de memoria. Consciente e inconscientemente, registramos cada cosa que pasa a nuestro alrededor. Cada momento es registrado. Somos la suma de los días, de las cosas que nos pasan. Es la psique que actúa como un archivo en la que se registra hasta lo que no queremos recordar. Por supuesto, llegado el momento, el mismo conjunto de procesos conscientes e inconscientes los traerá de vuelta, tal como ha ocurrido cientos de veces cuando el archivo ha hablado, desde sus entrañas para hacer justicia, reivindicar derechos, devolver identidades. El archivo, en su inconsciente, tiene todo eso a la espera de que el consciente lo saque a la superficie y pueda devolver a muchas personas lo que se le ha robado, lo que se le ha quitado. Este análisis psicoanalítico de Freud, según la lectura de Derrida, es la defensa que tenemos frente al impulso de guardarlo todo o por el contrario de eliminar cualquier recuerdo si es conveniente. Nosotros hemos vivido situaciones en las que los archivos han sido borrados, eliminados, sus archivistas ni siquiera son considerados como una profesión. Ahí es cuando hacíamos la broma, ¿no? Nos pasan por alto muchas veces, pero somos nosotros los responsables de decirle a la sociedad, esto que ustedes son, esta historia, esta memoria,
está guardado en este lugar, que es el archivo, y nosotros somos los responsables de gestionar ese patrimonio. El inconsciente colectivo y la cultura popular. Contrario a lo que sostenía Freud, para Jung, el inconsciente colectivo es lo compartido por todos los hombres y derivado de sus antepasados comunes, a través de los llamados arquetipos. De aquí la importancia de destacar el vínculo entre memoria individual y memoria colectiva, constituidas ambas por tradiciones, saberes, lugares, fechas, rituales, relatos, afectos. Como lo señala Saraceni en 2008, es el cruce entre el recuerdo personal y colectivo, entre la dimensión privada e íntima de la memoria y la dimensión pública y social, donde las identidades se arman y desarman, negocian sus relatos y revelan sus fisuras para subirse como un nosotros problemático. ¿Qué pasa muchas veces? Tenemos unos documentos que comienzan a aflorar, a producirse, pero tenemos 2, 3 y hasta 4 lados de la sociedad que no quiere saber de esa historia, que no quiere saber de ese archivo y prefiere callar, prefiere cerrar los ojos y no tomar cartas en el asunto, medidas de protección. No, prefiere dejar que ese archivo muera solo. Pero para otro lado de nosotros, para otro lado de la sociedad, esos documentos significan identidad, significan historia, significan lo que somos. Y es aquí donde nosotros, como estados, como sociedades, como políticas públicas, deberían obligarse a que los archivos tengan que ser debidamente resguardados, tengan que ser debidamente manejados por profesionales. Siempre bromeamos también con el tema del improvisado, el que un día llegó por ahí y lo metieron al archivo y el pobre no sabía qué hacer con esa montaña de papeles. En eso nosotros necesitamos capacitación, necesitamos formarnos. No podemos no podemos seguir improvisando con el futuro. Si no estamos conscientes del pasado, no podemos sembrar el futuro. La memoria es selectiva, eminentemente narrativa. Esta nos interpela desde nuestra posición política y nuestras complicidades afectivas. Esto nos pasa cuando heredamos un archivo. Este será escrito desde el presente, desde el lugar donde se encuentra en su espacio, que transmitirá desde nuestra memoria social y colectiva. Otra de las discusiones que muchas veces tenemos es cuando decimos que los archivos no tienen color, los archivos no son de izquierda, no son de derecha. Deberían nacer, deberían nacer puros, sanos, pero no, todo archivo tiene en su génesis por qué nació, por qué es de esta manera o por qué es de esta otra. Un archivo, tú no puedes pasar por un archivo sin sentir nada, sin ser imparcial. El archivo tiene que moverte, tiene que hacer en tu cabeza, en tu inconsciente, en tu consciente, dejar una huella. Cuando tú visitas un archivo o cuando vas por alguna situación que requieras, deberías llevarte algo de ese lugar, no solamente el papelito que necesitas. Deberías llevarte un poco de historia, un poco de la memoria que está en ese lugar. Por eso decimos que los archivos no son neutros. Los archivos dependen de cada persona, cómo lo lee, cómo lo ve. Nuestro trabajo con la memoria, nuestra responsabilidad es escribir una narrativa alrededor del archivo, reescribirlo desde el inconsciente colectivo. Uno de los descubrimientos más sugestivos de Jung es el haber localizado en lo profundo de la psique imágenes arcaicas, los arquetipos constituyentes de un mundo en sí y cuál la psique misma toma para la vida mental y sentimental. ¿Qué es un arquetipo? Es una figura mitológica, es algo que todos como pueblo tenemos. ¿En dónde vive eso? En el inconsciente. Y según Jung, todos, no importa de dónde seamos, tenemos los mismos arquetipos. Y estos deben ser reconocidos por su sociedad cuando va a trabajar en un archivo. Yo espero, traigo esta frase de Freud
Dice, no se puede gozar el presente sin comprenderlo, y no se lo puede comprender sin conocer el pasado. Nunca en las diferentes lecturas que hacemos al archivo, queremos verlo cómo se ven desde el lado de la gente que estudia derecho, de los ingenieros, de los doctores, de los arquitectos, de los historiadores. ¿Cómo ven el archivo? Y también, pues cada persona tiene su forma y nos dice, bueno, el archivo es esto, el archivo es lo de acá. Pero este tema del inconsciente colectivo que traigo el día de hoy para ustedes es en donde yo quiero que ustedes hagan ese ejercicio de reconocernos, que antes de que nosotros supiéramos que queríamos trabajar para el archivo, nuestro inconsciente ya lo sabía. Nuestro inconsciente ya nos había llevado a ese lugar. Si ya estamos ahí, capacitémonos, formémonos, enseñemos a otros. No hagamos un trabajo a medias, sin ganas, sin ponerle por hacer. Los archivos requieren de nosotros, requieren de personas formadas técnicamente, requieren de ganas de hacerlo. Entonces, eso es lo que yo les traigo el día de hoy. Decirles que nosotros ya estamos archivando, que cuando evocamos un recuerdo es el inconsciente el que lo devuelve. Y en el caso de nuestros archivos, todos los recuerdos están ahí, están intactos. Cuando una persona necesita de ellos, de ese archivo, de ese documento, está evocando inconscientemente a un documento que ya reposa en el archivo. Eso es, Carolina. Muchas gracias, Rocío, por tu presentación. En tiempo, además, excelente. Recuerden, por favor, quienes quieran realizar preguntas específicas a nuestra expositora y su trabajo, pueden ir consignándolo en el chat, así nuestros compañeros y compañeras van reuniendo todas las preguntas que van a ser respondidas, como decíamos, al final de las exposiciones. Excelente, entonces podemos pasar a nuestra segunda presentación, esta vez de colegas de Uruguay. Viviana Ruiz y Federico Sayés van a compartir con nosotros su trabajo sobre el Centro de Documentación Musical y la Memoria de las Músicas en el Uruguay. Viviana Ruiz es música y es profesora de historia. Desde el año 2009 realiza diversas tareas en torno a la documentación musical, participando de proyectos de investigación y relevamiento documental, sobre distintas temáticas musicales, entre las cuales se destacan el candombe, las mujeres, las disidencias en la música del Uruguay. Desde hace 10 años, Viviana forma parte del equipo técnico del Centro Nacional de Documentación Musical, Lauro Ayestarán, donde desempeña tareas de conservación, digitalización y difusión del acervo, además del relevamiento y la investigación de las músicas populares en el Uruguay. Su compañero, Federico Sayés, también es músico, fotógrafo y realizador audiovisual. Hace 10 años integra también el equipo técnico del Centro Nacional de Documentación Musical, donde se dedica a las tareas de conservación y digitalización del acervo, además de trabajos de difusión y publicación de sus contenidos, como la preparación de publicaciones, charlas, registros fotográficos y audiovisuales. Federico ha profundizado su formación en la aplicación de nuevas técnicas y tecnologías para las tareas de digitalización, limpieza y reproducción de materiales sonoros y audiovisuales. Viviana y Federico van a compartir con nosotros su trabajo, el Centro de Documentación Musical y la Memoria de las Músicas en el Uruguay. Bienvenidas, les escuchamos. Hola, buenas tardes. Gracias, Carolina, por la presentación. Buenas tardes, Gracias. ¿qué tal? Muchas gracias.
Gracias a la Red de Archiveros de Córdoba por la invitación a participar, a Mariela, bueno, de nuevo a Carolina, por la bienvenida y por la llevada a cabo de este proceso, y a Rocío por la presentación de recién. La verdad que es un gusto estar participando de esta actividad. Con Federico, que en este momento estamos en situación de teletrabajo, por eso estamos en lugares distintos. Formamos parte, como decía Mariela, como decía Carolina, del equipo técnico del Centro Nacional de Documentación Musical Lauro Ayestarán. Voy a compartir una presentación, a ver si vamos bien. ¿Se ve bien ahí? Sí, yo la estoy ¿Se viendo. ve? Perfecto. Perfecto. Gracias. Vamos a compartir esta presentación que intenta contarles de qué se trata el CDM, esta institución del Uruguay, contarles un poco de la historia, de los contenidos del archivo y enfocarnos en algunas actividades puntuales que cuentan un poco el espíritu de la institución y un poco el trabajo que venimos haciendo. Bueno, el CDM, el Centro Nacional de Documentación Musical Lauro Ayestarán, fue creado en 2009 y cuenta con sede propia desde el año 2010, al año siguiente. Es una dependencia del Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay y es el lugar en donde se resguarda el archivo Lauro Ayestarán y el archivo Flor de María Rodríguez de Ayestarán, quien era su esposa, musicólogo él, bailarina y especializada en la investigación sobre las danzas, en Uruguay también ella. Más específicamente, los archivos a partir de los cuales se fundó el CDM son las partes de esos archivos que hasta el 2002 habían sido custodiadas por la familia Ayestarán, hijos, hijas, nietos, nietas, y que fuera adquirido por el Estado en ese año. Tras un trabajo inicial de inventario y de clasificación, en ese momento, en 2009-2010, todavía no formábamos parte del equipo con Federico y después nos integramos en 2011, se comenzaron a atender también tareas de publicación y de organización de actividades dirigidas a diferentes públicos, especializados y no especializados. También se empezaron a atender desde el principio consultas y a recibir donaciones que han enriquecido el archivo y el acervo desde aquel momento hasta hoy. En el correr de estos 10 años, el acervo se ha ampliado significativamente. Y si bien originalmente hablábamos del archivo Lauro Ayestarán y Flor de María Rodríguez, hoy por hoy esos son un porcentaje de todo el acervo que incluye archivos, colecciones de personas, músicos, músicas, tanto del área de la música popular como de la música culta, instituciones dedicadas a la música en el Uruguay, tanto de la música popular también como de la música culta o a la educación musical también, y pequeñas colecciones de investigadores, músicos, etc. Entonces es muy importante la dimensión del acervo con el que se cuenta hoy, que pretende y siempre tiene la intención de seguir creciendo y de seguir recibiendo ese tipo de archivos. Desde los inicios de la institución, digamos, a la función de resguardo de los documentos se le suman otras funciones igual de estructurantes en los que entendemos el funcionamiento del CDM, que podríamos sintetizar como muy generalmente en algunos puntos. La disponibilidad del acervo para la consulta, tanto de investigadores, investigadoras, como de estudiantes, tanto del Uruguay como del exterior, la generación de insumos para la investigación, la realización de actividades que promuevan el conocimiento nuevo sobre temáticas musicales y musicológicas también, la importancia de asumir un rol activo en la construcción de la identidad o de las identidades, del autoconocimiento de un país y de la reflexión sobre lo que fuimos y lo que somos, en términos musicales, en términos culturales y en todos los aspectos también, en otros aspectos de la vida. Por otro lado, también entendemos como funciones estructurantes del CDM la promoción del vínculo entre instituciones y también personas que poseen archivos musicales o musicológicos del país para conocer también un poco cuál es la situación en cuanto a los archivos musicales y también establecer los vínculos y los trabajos conjuntos. Y también, y por último, solamente por nombrar algunos de las funciones, la difusión de los contenidos por diferentes medios
y para un público amplio. Vamos a empezar, después de esta pequeña presentación institucional, enfocándonos en la figura de Lauro Ayestarán, como les contaba, el musicólogo a partir del cual, una de las figuras a partir de las cuales se funda el CDM. Lauro Ayestarán nació en 1913 y murió en 1966. En su corta vida, de 53 años, fue muy intenso su trabajo en distintas áreas. Fue un pionero de la musicología en el Uruguay. Dedicó su vida al trabajo de campo y al trabajo de estudio, de investigación, movido por la observación de entender y de comunicar quiénes somos en el Uruguay en materia musical. Por ejemplo, entre tantas áreas que abarcó a lo largo de su vida, entre 1943 y 1966 recorrió todo el país con un grabador a cuestas, y esa foto que vemos aquí es uno de sus últimos grabadores, de los más livianos, pero los primeros pesaban, él relataba, ¿no? Pesaban alrededor de 30 kilos, y después vamos a ver alguna foto. Realizó más de 3.000 grabaciones, recorrió todo el país, como les decía, cubriendo también distintos ámbitos culturales, no solamente lo específicamente musical. También, además de este registro musical único en el país, que no tuvo antecedentes ni se continuó en esta dimensión después de su muerte, también se ocupó de la música culta, siempre básicamente centrado en compositoras del Uruguay, e intérpretes también, pero también abarcó distintas áreas regionales y de otros países. También en otras áreas de la cultura, como por ejemplo vemos aquí en la imagen, la poesía gauchesca, la literatura. Entonces, estos son solamente dos muestras de la diversidad de temas que abarcó, y también, un poco con estos dos documentos que estamos compartiendo ahora, lo último, mostrarles también cómo la importancia que él le dio durante su vida a la difusión de su trabajo, no solamente en los ámbitos académicos, sino también en alcances más masivos, como por ejemplo más amplios, no tanto masivos, como por ejemplo la prensa. Ayestarán murió repentinamente en 1966. Era muy joven, como les decía, tenía 53 años, y su trabajo quedó interrumpido y sus materiales quedaron dispersos. En esta imagen que estamos viendo aquí es el acopio último, digamos, de materiales, la organización última, antes de que se vayan de su casa familiar. Eso fue en el 2002. Pero bueno, un poco contarles que entre el 66 y ese 2002 los materiales quedaron quietos, en manos de su familia, cuidados por su familia, y eso es algo muy importante hoy en la continuación de este trabajo, pero, o sea, bien custodiados, pero claro, sin posibilidad de difundirlos ni de volverlos ampliamente accesibles y operativos. Por otro lado, la otra parte del archivo, digamos, que fue la que Ayestarán fue creando en los organismos públicos, también fueron quedando en diversos archivos institucionales, y bueno, también quedaron en algún punto un poco quietos o con menos movimiento. El Estado hasta ese momento no tenía previstas instancias de conservación después de la muerte. En todo ese proceso, sobre todo en lo que tenía que ver con el archivo, ya estarán custodiados por instituciones públicas. Este fue el escenario hasta el 2002, cuando el Ministerio de Educación y Cultura, desde ese entonces del Uruguay, decidió tomar a su cargo, se compró el archivo que estaba en manos de su familia, y se inició el proceso de mudanza del archivo desde su casa, inicialmente hacia un lugar de resguardo, y luego hacia el CDM unos cuantos años después. Todo este proceso, aquí estamos viendo el traslado de los documentos y el ingreso de esos mismos documentos a la sede que es actual del CDM, que después les vamos a contar, pero en breve estamos por mudarnos de ella hacia una nueva. Todo ese proceso, en todo ese proceso tuvo un rol muy importante y fundamental Coriún Ajaronian, que es a quien vemos en el medio de la foto sosteniendo un grabador y con los lentes, en ese momento el joven Coriún, que estudió, se formó con Ayestarán, era su colaborador de joven. Ahí lo vemos en una situación de grabación, escuchando lo recién grabado en el conventillo de Gaboto, grabaciones hechas sobre el candombe en el año 66. Coriún, quien fue director del CDM hasta pocos años antes de su muerte, en 2017,
Aquí lo vemos también con la familia, Ayestarán, un hijo, uno de los hijos, una de las hijas y uno de los nietos. Coriún fue quien insistentemente generó todas estas mediaciones y de forma muy persistente y sostenida, acompañado por una comisión honoraria para la preservación del archivo Ayestarán, formada también por otros de sus discípulos de ese entonces. Bueno, fue él el que promovió la compra de los materiales por el Estado uruguayo y luego la creación del CDM. Entonces, sobre esta base de documentos se crea el CDM. Habían pasado 46 años desde la muerte de Ayestarán e iba quedando lejos esa foto del Uruguay musical que él había registrado. La recuperación del archivo Ayestarán por parte del Estado uruguayo era entonces una tarea necesaria y urgente para su correcta conservación y para su difusión y puesta en manos del público y de toda la ciudadanía. Con Federico decidimos, para presentar el trabajo de la institución en este panel, mostrar 3 ejemplos de actividades en las que entendemos se interrelacionan las distintas líneas de trabajo del CDM y también entendemos que dan muestra del espíritu de nuestra institución y el trabajo que venimos llevando a cabo. Le doy el paso entonces a Federico. De entre los materiales que adquirió el Estado uruguayo, que contaba recién Viviana, y sobre la base de los cuales se armó el CDM, uno de los tipos documentales que primero llamó la atención fueron las fotografías. En particular, aquellas tomadas durante esos 23 años de trabajo de campo de Ayestarán, que registraban a las personas entrevistadas y a Ayestarán y su equipo en diferentes momentos del proceso de grabación. Y hubo algo incluso que sorprendió gratamente a todo el equipo, el buen ojo fotográfico que había detrás de esas imágenes. Por un lado, estaba la colección de negativos fotográficos conservada en el cajón 33 del mueble fichero original del musicólogo, este fichero que veíamos en casa de la familia y luego entrando por la ventana de lo que hoy es el CDM. Ahí estaba el cajón de 33, el cajón 33 con la colección de negativos fotográficos. Se trataba de 430 fichas en formato sobre, dentro de las cuales se conservaban negativos monocromos de gelatina y plata sobre plástico en formato medio. Así como lo vemos, un sobre con otro sobre adentro que conservaba el negativo. Por otro lado, hay una cantidad de fotografías en papel, copias en papel, también monocromas, en diferentes grupos dispersas por todo el archivo. Inmediatamente, allá por el año 2012, surgió la idea de hacer una exposición fotográfica sobre la base de esos materiales. La actividad permitiría al CDM abordar 3 aspectos. Primero, comenzar los trabajos de conservación y digitalización específicos de fotografía. Segundo, investigar sobre el trabajo de campo de Ayestarán y el rol que en ese trabajo de registro musicológico cumplía la fotografía. Y tercero, comenzar con la difusión de los contenidos del acervo y en particular mostrar la historia del trabajo de campo de Ayestarán, ampliamente desconocida para el Uruguay contemporáneo. Recordamos que para el momento que surgió, allá por el 2012, la idea de hacer esta muestra, el CDM recién se estaba consolidando, era una institución bien nueva. Entonces, en relación al primer punto, comenzar los trabajos de conservación y digitalización de fotos. En 2012, con 2 años de existencia en local propio y recién empezando a poder contar con personal para el trabajo, el CDM no tenía aún capacidad de trabajar exhaustivamente con materiales fotográficos. Pero sí existía desde hace un tiempo el Centro de Fotografía de Montevideo, CDF, esa es la portada de su página en internet. Es una dependencia, el CDF, de la Intendencia de la Ciudad de Montevideo, a quienes acudimos por ayuda. Se trataba ya de un lugar de referencia en Uruguay para la conservación, investigación y procesamiento y publicación de materiales fotográficos, que con el tiempo se ha transformado en una experiencia exitosa de nivel de referencia mundial. El CDF, que organizaba y organiza exposiciones a cielo abierto en sus diferentes fotogalerías de la ciudad de Montevideo,
visitó en aquel momento el CDM y enseguida entendió el valor estético y la importancia documental de los materiales fotográficos que se conservaban. Fue así que se estableció un convenio para trabajar en una exposición fotográfica. El CDM aportaría los materiales y el trabajo de investigación documental, el CDF haría las digitalizaciones y el procesamiento digital. En conjunto, se haría la selección fotográfica y la edición de la muestra. Por primera vez en décadas, entonces, los negativos y las copias en papel estaban en manos especializadas, se hacía un diagnóstico sobre su estado, se establecían pautas para sus cuidados y se comenzaba a digitalizar en calidad de archivo, al menos parcialmente. Si bien se digitalizaron más negativos y copias papel de lo que finalmente se exhibió, no se digitalizó en aquel momento la totalidad de la colección. Por otra parte, esa colaboración con el CDF forjó un vínculo interinstitucional muy importante que siguió dando frutos con el paso del tiempo, aún hasta el día de hoy, fundamental en cuanto a la formación del equipo del CDM, a consultas de carácter técnico y generación de contenidos, publicaciones y actividades. El trabajo, por ejemplo, que hoy hacemos en el CDM de limpieza y digitalización de fotografías, utiliza pautas y criterios aprendidos del CDF. En relación al segundo punto, investigar sobre el trabajo de campo de Ayestarán, estos 3 puntos que propiciaban el hacer una muestra fotográfica. La publicación de un libro de fotografías que retratara los 23 años de trabajo de campo de Ayestarán precisaba de un importante trabajo de investigación y documentación, sobre todo porque, tras décadas de permanecer guardado, tal como comentaba Viviana, no se sabía mucho sobre el importante rol que la fotografía había cumplido en ese trabajo. Podían accederse a artículos de prensa, se puede acceder a artículos de prensa y libros publicados por el musicólogo que brindaban alguna información sobre ese aspecto, pero no se conocía el detalle, la profundidad del proceso de trabajo de Ayestarán y los tipos documentales generados durante el mismo. Por otra parte, Coriún, que con mucha generosidad y confianza delegó en Viviana y en mí la investigación y el proceso de realización del libro, había sido cuando joven, tal como dijo Viviana, discípulo directo de Ayestarán, y el proceso de realización del libro, y lo había ayudado a Ayestarán con el trabajo de campo en su última etapa. Coriún era el director del CDM y era la persona ideal para ayudar a reconstruir la historia del trabajo de campo sobre la base de las imágenes. Fue con él que comenzamos entonces a trabajar en la descripción global del proceso de trabajo de campo y en una pormenorizada descripción de cada foto. La tarea fue relativamente sencilla, pues Ayestarán tenía un rigor metodológico realmente admirable y había dejado por escrito, salvo pocas excepciones, las referencias a cada foto, como habíamos visto, y estamos viendo de nuevo la ficha sobre, está claramente consignado el fotografiado, el lugar, la localidad, la fecha y el nombre del fotógrafo, en este caso el propio Ayestarán. Entonces Ayestarán había dejado las referencias a cada foto y a cada persona en la foto. Hay, por ejemplo, una ficha de entrevista donde se registran varios datos en relación a la persona entrevistada. Fue entonces una suerte de trabajo en paralelo, con Coriún por un lado y de descubrimiento de lo que había en el archivo por otro, que se iba complementando y retroalimentando constantemente, enriqueciendo a la vez la futura publicación y al propio CDM, pues ese trabajo obligó a ordenar y vincular los materiales entre sí rápidamente y entender cabalmente qué había entre algunos de los contenidos que se custodiaban. Todo el archivo empezaba a cobrar sentido y ese sentido que se iba revelando justificaba todavía más el trabajo de conservación y motivaba al equipo. Así fuimos encontrando en este trabajo de investigación para el libro, para la muestra inicialmente, fuimos encontrando que las fotografías eran un universo muy rico dentro del trabajo de campo de Ayestarán, que retrataban a los músicos con sus instrumentos, las formas de ejecutar esos instrumentos, las coreografías, cuando la música acompañaba la danza o el juego, los entornos y contextos donde se daba la música, cosa que Ayestarán valoraba mucho, y entre otras cosas para eso tomaba fotografías. Y también encontramos escenas de grabación, lindos momentos registrados de grabación. Supimos además que los fotógrafos eran varios, todos con gran ojo fotográfico. Llamaron la atención los retratos creados por Ayestarán,
de gran sensibilidad. Aquí vemos uno de Ramón López, Josefina Méndez. Los planos contrapicados y los retratos apaisados de Apolo Ronchi, las grandes panorámicas de Ronchi y las composiciones de Pérez Fernández, en ese caso un fotógrafo profesional. Finalmente, el trabajo permitió llenar en muchos casos aquellos agujeros que quedaban en cuanto a la referencia de fotos o de personas fotografiadas que Ayestarán no había llegado a consignar o algún dato que se había perdido. Esto lo hicimos a través de la investigación y la entrevista a referentes de la música y a personas que fueron entrevistadas por Ayestarán, y permitió además el trabajo de investigación vincular a las fotos entre sí y con otros tipos documentales, como correspondencia, horarios de trenes y ómnibus que aparecieron entre los documentos, el diario de viaje, fichas. Aquí una ficha del mueble fichero, aquí una ficha de grabación, importantes esquemas sobre el trabajo de campo y objetos como los grabadores. Aquí el grabador Norton, mixto, de disco y cinta magnética, y acá el grabador Butova, de portátil, de cinta magnética. Entonces, muestra fotográfica y libro tuvieron y tienen un anexo dedicado también a estos documentos no fotográficos que dan la pauta de esos nexos que se fueron descubriendo. Y bueno, finalmente, sobre el tercer punto, comenzar con la difusión de los contenidos del acervo, tras ese arduo trabajo de investigación, creación de textos, selección y edición de documentos escritos, impresos y fotografías, habíamos puesto a disposición del público una importante muestra fotográfica en un sitio de acceso libre y gratuito las 24 horas. Acá una escena nocturna de la fotogalería a cielo abierto en el Prado, donde finalmente se exhibió la muestra. Después, estos insumos generados para esta muestra que estamos viendo, servirían para hacer el libro homónimo, también en coedición con el Centro de Fotografía. Esta es la carátula y este es el libro, bueno, que finalmente fue editado. Muestra y libro, entonces, así como la muestra, este libro fue un éxito y agotó su primera edición, por lo cual se hizo una segunda edición corregida. Muestra y libro se transformaron realmente en materiales de referencia para investigadores y de mucho disfrute para público general. Escenas de la muestra, como Apolo Ronchi hijo, viendo las fotos de su padre. Aquí vemos a don Apolo, hijo, viendo una fotografía de su padre, o Juan Alberto Pintos Rodríguez, el que vemos en la siguiente fotografía. Yo ese día estaba registrando la muestra para tener registro de la actividad y me encuentro con el señor gesticulando así frente a una de las fotografías. Le tomé primero fotos y después pregunté qué pasaba. Resultó que Juan Alberto Pintos Rodríguez había venido de España, vivía en España y fue a visitar espontáneamente la muestra, no sabía nada y se encontró casualmente con su abuelo Floro Rodríguez, el acordeonista que vemos en la foto. Bueno, escenas como esta dan la pauta del valor humano y emotivo que tiene difundir los contenidos del archivo, además del antes mencionado valor documental y académico. Además, el exhibir los materiales generó una suerte de toma de conciencia de parte de muchos sectores de la ciudadanía en relación a la existencia y el valor de los mismos, de los documentos, y desde entonces esta fue una primera actividad, pero después se sucedieron otras tantas, y bueno, cada vez más se va alimentando este conocimiento, esta puesta a disposición de la ciudadanía, de los materiales, y desde entonces hemos recibido consultas y pedidos de parte de estudiantes, docentes, periodistas, músicos, producciones audiovisuales, por citar algunos ejemplos. Bueno, esto en cuanto al primero de los ejemplos. Ahora Viviana seguirá con otro. Gracias, Fede.
En esto de contarles experiencias del trabajo del CDM en estos años, en el año 2019, dame un segundo que voy a compartir la presentación. En el año 2019, desde la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay, se llevó a cabo la iniciativa de homenajear, yo no estoy viendo la presentación, pero denme un segundo, ahora sí. Bueno, como les decía, en el año 2019, desde la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay, se llevó a cabo la iniciativa de homenajear a Amalia de la Vega, que es a quien vemos en esta foto, una importantísima cantante que tuvo el Uruguay, muy reconocida en su época y que ha sido por distintas razones bastante olvidada. Amalia de la Vega nació en Melo, departamento de Cerro Largo, que es al noreste de Uruguay, limítrofe con Brasil, el 19 de enero de 1919 y vivió desde niña en Montevideo. Desde 1942, Amalia de la Vega comenzó sus actuaciones en fonoplateas radiales en Montevideo, primero sin público, luego con público, y ya en sus primeras etapas como cantante construyó una sonoridad propia a partir de una destacada interpretación vocal y muy particular, del acompañamiento de conjuntos de guitarra, como podemos ver ahí en la foto, es una sonoridad que en la memoria sonora del Uruguay ha quedado identificada con Alfredo Zitarrosa, del Uruguay y también de otros países, como ustedes sabrán, ha quedado identificada con Alfredo Zitarrosa, pero que encuentra en ella un ejemplo previo. Amalia de la Vega eligió, durante su trayectoria, un repertorio construido mayoritariamente a partir de especies tradicionales criollas del Uruguay, como milonga, vidalita, cifra, estilo, entre otras. El CDM no pertenece a la Dirección Nacional de Cultura, pero sí entra en la órbita estatal, como les decíamos antes, pertenece al Ministerio de Educación y Cultura, y se integró al homenaje del centenario de Amalia de la Vega a partir de dos actividades que son las que les vamos a contar ahora. La primera de esas actividades fue la realización de una discografía de la cantante, una discografía completa. Luego de comprobar que circulaba información parcial en relación a su trayectoria, realizamos un relevamiento de datos para la elaboración de la discografía completa de Amalia de la Vega. Para este trabajo recibimos los aportes fundamentales de varias fuentes, digamos, de información. Por un lado, los registros de grabación del sello discográfico y estudio de grabaciones en donde Amalia grabó sus primeros fonogramas, que es el sello Sondor y que todavía está en actividad y es muy importante para la historia de nuestro país. Por otro lado, el aporte de datos y de información de parte de coleccionistas y de investigadoras que ya estaban en el tema. Esto nos dio y nos da muestra de cómo en nuestro país, y sabemos que es una realidad de otros países también, particularmente lo que tiene que ver con las músicas populares, hay mucha información ya generada sobre un buen número de manifestaciones musicales, pero que están dispersas, esa información, y que siempre, en general, nos hemos encontrado con muy buena disposición para compartirla entre las personas que la poseen. El CDM, entonces, tiene como uno de los objetivos conocer y difundir esas informaciones que están parcializadas o fragmentadas. El trabajo que se hizo sobre la discografía de Amalia de la Vega incluye la clasificación de las grabaciones por lugar, porque ella también, además de grabar en Uruguay, grabó en Argentina, algunas grabaciones puntuales. El detalle de grabaciones no comerciales, como podemos ver aquí. Este trabajo está difundido en nuestro sitio web, que después vamos a mostrarles muy brevemente de qué se trata, cdm.gov.uy, son capturas de pantalla en lo que después ustedes pueden recorrer el trabajo. Entonces, grabaciones no comerciales y una información exhaustiva sobre piezas y canciones grabadas en sus discos y de quiénes fueron los músicos que la acompañaron en cada caso. Esto nos permitió, por ejemplo, trazar algunas líneas de continuidad dentro de su trayectoria de Amalia. Por ejemplo, periodos en los que grabó sola con guitarristas, acompañada de un piano, por ejemplo, y otros periodos en los que sus discos tuvieron arreglos orquestales y los pudimos definir bien claramente. También pudimos identificar su rol como compositora a lo largo de toda su trayectoria de grabaciones, que fue excepcional, pero fue muy importante. Ella era más que nada intérprete, pero también compuso. Otra de las cosas que nos permitió
este trabajo fue y es identificar a los guitarristas, quiénes fueron los guitarristas que la acompañaron y los conjuntos de guitarra, y trazar algunas líneas de continuidad con ese proceso que vino después con Citarrosa y también con el pasado musical relacionado con el tango y con otros cantores y cantoras de la época. También pudimos visualizar algo que ya sabíamos, es todo lo que queda por investigar en relación a las guitarras en el Uruguay y en el Río de la Plata, y todo lo que queda por recopilar, ya que la tradición de la guitarra en el Uruguay y el Río de la Plata es muy rica, muy importante, y las guitarras de Amalia de la Vega son un mojón también muy importante para este análisis. En relación a esto, solamente contarles que entre el 2019, perdón, que pasó este trabajo, y ahora este año, hemos avanzado en un trabajo específico sobre guitarristas del Uruguay, o aunque no sean uruguayos, que hayan estado vinculados con el Uruguay de alguna manera, y que también en breve vamos a estar difundiendo en nuestro sitio web. En este trabajo sobre Amalia de la Vega, entendemos que entra en juego un aspecto, a ver si sé bien, sí, un aspecto de la labor del CDM que creemos fundamental, que es la de generar aportes para el nuevo conocimiento. Como les contamos al principio, empezamos hablando de la figura de Ayestarán, pero nuestro trabajo no se centra en la figura de Ayestarán, sino que también estamos atentas a ver qué es lo que pasa y en qué podemos aportar para generar al nuevo conocimiento musical y musicológico. En este caso, una discografía, por ejemplo, es un posible punto de partida para investigaciones posteriores. En el caso, esta discografía, por ejemplo, sirvió de insumo para artículos en la prensa, del CDM y también de periodistas diversos para investigaciones hechas sobre el tema ese mismo año. Estoy teniendo como un poco de latencia. Cuando vuelva a la presentación me voy a quedar por aquí. Ahora sí. Con investigaciones que, aquí como les decía, artículos de prensa, investigaciones que se hicieron en ese año, se aportaron datos para eso, y solamente por nombrar un ejemplo en cuanto al alcance de este tipo de trabajos, pudimos ver que el Wikipedia, que tenía la página destinada a Amalia de la Vega, a los pocos días de haber publicado nuestra discografía en el sitio, actualizó la discografía en su publicación. Entonces también eso nos da muestra del alcance que puede tener este tipo de trabajos y lo valioso que puede ser aportar desde ese lado. A su vez, en ese mismo año 2019 y en relación al centenario de Amalia de la Vega, realizamos una serie de charlas para docentes de primaria, de secundaria, para periodistas, etcétera, para público interesado, con el fin de hacer conocer este trabajo, pero sobre todo con el fin de profundizar en la figura de Amalia de la Vega. La segunda de las actividades, y esto sí tiene que ver con el archivo Ayestarán puntualmente y con sus grabaciones que se hicieron ese año, las actividades que se hicieron ese año desde el CDM, fue la restauración de grabaciones de disco de surco. Sobre eso les va a contar Federico, pero antes queremos mostrarles uno de esos audios, una de esas grabaciones que fueron hechas por Lauro Ayestarán a Amalia de la Vega. Aquí va, una grabación hecha en 1949 por Lauro Ayestarán a Amalia de la Vega. La vamos a escuchar en su voz y la vamos a escuchar también tocando guitarra, que no fue algo que hizo después en sus grabaciones, tanto comerciales como no comerciales. Estilo por Amalia de la Vega. Todo me parece extraño al volver de la patria. Ya mi alma que era confiada, la pía la el desengaño. Bueno, eso era algo que podía pasar en la transmisión, pero por lo menos pudieron escuchar una primera parte de esa grabación. Ahora les voy a mostrar uno de los
el registro que dejó hecho Ayestarán sobre esa misma grabación que escuchamos. Aquí. Es un estilo, una especie musical estilo, cuyo título, si bien no aparece en la ficha escrita por Ayestarán, después pudimos recopilar a partir de aportes de investigadores, en este caso de Hamid Nasabay, supimos que el título es Nieblina, y en ese momento Amalia de la Vega tenía 35 años, y podemos ver aquí en esta diapositiva el registro meticuloso de Ayestarán. Esa era su letra manuscrita, y hay una ficha igual a esta o similar en cada una de esas más de 3.000 grabaciones que hizo el musicólogo. Le doy paso ahora a Federico, que nos va a contar sobre la restauración de estas grabaciones y el vínculo del trabajo que se hizo sobre Amalia de la Vega a partir de las grabaciones de Ayestarán. Brevemente nomás comentar que bueno, durante sus años de trabajo de campo, Ayestarán realizó registros al dictado, en disco de surco y en cinta magnética. Fue durante la breve etapa de los discos de surco que grabó precisamente a Amalia de la Vega el 19 de marzo de 1949, cuando la cantante todavía no tenía la popularidad que tendría en décadas posteriores. Esos discos se conservan en el CDM, y como parte del proyecto macro Amalia de la Vega, se resolvió hacer una limpieza, digitalización y restauración digital de esos registros, 13 piezas en total contenidas en discos de surco. La digitalización y restauración, tanto física como digital, de registros sonoros es parte de un proyecto que el CDM venía llevando a cabo desde algún tiempo atrás en conjunto con el Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de nuestra Universidad de la República, más precisamente con el Grupo de Procesamiento de Señales de Audio. Era entonces este proyecto Amalia de la Vega la oportunidad para seguir poniendo a prueba técnicas y procedimientos, esta vez al servicio de unas grabaciones en concreto. Se investigó sobre los soportes, se limpiaron los discos, como veíamos en la foto anterior, y acá vemos una comparación, el disco antes y el disco después de ser limpiado por método físico. Se digitalizaron y se procesaron luego digitalmente, ahí sí una limpieza digital podemos decirle, algunas de las grabaciones. Eso permitió poner a prueba la metodología que se venía desarrollando, continuar con las necesarias tareas de estabilización de soportes y obtener digitalizaciones de grabaciones de Ayestarán de mejores fuentes de las que se disponía y de las que se dispone actualmente. Las digitalizaciones en el CDM vienen de una serie de sucesivos respaldos que está lejos de ser lo ideal, y en relación a eso último, el trabajo con las grabaciones de Amalia también propició un acuerdo con el Museo Histórico Nacional para digitalizar las grabaciones de Ayestarán desde las cintas originales que se conservan en aquella institución, el Museo Histórico Nacional. Finalmente también se generaron algunos materiales de difusión y presentaciones de carácter académico para difundir los resultados del trabajo conjunto entre el CDM y el Instituto de Eléctrica. De esa forma, una actividad concreta para homenajear a una cantante y sobre la base de materiales del acervo sirvió para generar una gran cantidad de conocimiento, experiencia y contenidos, y para poner a disposición los materiales del archivo. También otra cosa que pudimos ver a lo largo de este trabajo, o confirmar o comprobar, fue esto: Ayestarán grabó a Amalia de la Vega en 1949, y se pueden reconocer después, en su proceso de grabación, de etapa más comercial, los vínculos de ida y vuelta con el musicólogo. Por ejemplo, Amalia de la Vega incorporó en su repertorio, en sus grabaciones, algunas de las recopilaciones de las piezas grabadas por el musicólogo, y bueno, y da como idea de esa ida y vuelta, ese vínculo que el musicólogo estableció, no solamente con ella, sino también con otros cantores del Uruguay, como por ejemplo, de esa misma época, como por ejemplo Marcos Velázquez o Anselmo Grau. Generó una gran influencia Ayestarán en esta generación, que es la generación del 50-60 en Uruguay, de la música popular, que es también a su vez la generación previa a
Citarrosa, Biglietti, etc. Entonces también nos damos cuenta con ese tipo de trabajos y con este tipo de investigaciones hechas por el musicólogo del rol de un investigador que se encarga de difundir su trabajo e incide en el proceso cultural musical de su país en ese entonces, y también cuando desde el CDM hoy decimos o tomamos como principio ese espíritu ayestaraniano en el trabajo para continuarlo, también nos referimos a estos aspectos que creemos que son muy importantes. Para cerrar, y esto es muy breve, bueno, esto quedaron algunas fotos para mostrar el proceso de limpieza y restauración que hablaba Federico. Y ahora sí, para cerrar, les vamos a contar otra de las actividades que entendemos que muestran otra de las tantas líneas de trabajo de nuestra institución, que tiene que ver con una experiencia que venimos llevando a cabo desde el año 2013, año del centenario del nacimiento de Lauro Ayestarán, y que tiene que ver con la difusión y con la actitud institucional de acercar los materiales del archivo a las personas. En este caso, a los lugares que fueron protagonistas de las grabaciones que hizo Ayestarán hace 50, 60 o quizás casi 70 años. En las visitas a las localidades, a veces ciudades, a veces lugares más chicos, pequeños, hacemos una presentación breve de la figura de Ayestarán y luego compartimos una selección de grabaciones, documentos escritos, fotografías recopiladas en ese mismo lugar. La parte ética de Lauro Ayestarán, de volver con los materiales. Hoy al principio veíamos la foto donde aparecía Coriún, Jaronian, escuchando junto con Ayestarán y otras personas la grabación hecha sobre candombe. Esa actitud ética de mostrar lo que se grabó a la persona. Recién entendemos que es bueno poder continuarla, y también sabemos que el trabajo de Ayestarán quedó interrumpido, está bueno poder continuarlo en ese sentido. Entonces, entendemos que estas actividades son una oportunidad para conocerse, para reconocerse en ese pasado musical. Entendemos que también fomentan la idea de una identidad como proceso que está en movimiento, que está en constante construcción, y en ese sentido lo importante y lo fundamental de conocer el pasado para esa construcción. En ese sentido de elegir de ese pasado lo que nos identifica y mirar para adelante, que es otra de las posturas que desde nuestra institución promovemos, ¿no? No la idea de un pasado estático que queda conservado allí y quieto, sino mirarlo, no para repetirlo, sino desde la construcción, apoyada en eso, desde la construcción de algo nuevo que se soporta, se apoya en eso. El objetivo de estas actividades, además de la difusión, es la de promover, facilitar el acceso a la memoria y a la producción cultural local. Estamos viendo fotos de charlas, de actividades. Estamos en este caso viendo, ahí se ve a uno de los participantes de una de las charlas en Aguas Corrientes, en el departamento de Canelones, que llevó la guitarra de su tío abuelo, que es una de las personas retratadas que aparecen en el principio y que Federico nos había contado, de Ramón López. Y también vemos cómo en estas experiencias se mantiene viva la memoria de los lugares, pero también aparece la parte emotiva del vínculo del pasado con el presente. Personas que se escuchan a sí mismas cuando grabaron de niñas o de niños, personas que escuchan a algún familiar, su madre, su tío, su abuelo, y pasan cosas muy interesantes en términos de esto, de la construcción de la memoria, de la construcción del presente y también del futuro. Excelente, Viviana, Federico, muchas gracias por compartir con nosotros su presentación y su reflexión en torno a las memorias de la música en Uruguay. En principio, podemos ahora sí pasar a la instancia de preguntas que nos vienen dejando y vienen reuniendo las compañeras y compañeros desde Córdoba, pero antes quiero agradecer a las personas que nos están acompañando desde diferentes lugares, decirles también a Viviana, Federico y Rocío que les están escuchando y felicitando por su trabajo desde diferentes lugares de Argentina, Córdoba, Rosario, Tucumán, Villa Soldati,
Santa Fe, Mar del Plata, Neuquén, Bariloche, a lo largo y ancho de nuestro país nos están acompañando y felicitando por el amor, el compromiso, la profesionalidad a la hora de trabajar con los acervos y las reflexiones de la cultura popular. Y además de diferentes lugares de Uruguay, por supuesto, Brasil, Chile, México, España y algunos otros espacios de nuestra América. Así que bienvenida, retomo las palabras que decía Vivi sobre que estos espacios, lejos de aislarnos, pese a los contextos que nos interpelan permanentemente y nos desafían, son buenos momentos para practicar el diálogo transdisciplinario, el diálogo nuestroamericano y fortalecer los vínculos y la observación de las problemáticas sociales desde nuestros lugares de trabajo, militancia y compromiso. Dicho esto, tenemos algunas preguntas. Primero vamos a avanzar con los comentarios de la primera expositora, de Rocío. Te han dejado preguntas desde diferentes lugares. Las voy a compartir y vos nos conversarás al respecto y después reunimos las preguntas para Viviana y Federico y hacemos lo mismo, ¿sí? ¿Les parece? Mucho gusto. Excelente. Rocío, preguntan lo siguiente. Desde el punto de vista de la psicología, ¿cómo impacta en el profesional de los archivos cuando las autoridades no sienten pertenencia en dicha área? Wow. Por un lado. La segunda pregunta, Rocío, es ¿qué estrategias podemos elaborar los profesionales para que todos los colectivos se sientan representados en los archivos públicos? Y otra de las preguntas que te deja el público es en torno al señalamiento que haces sobre que los archivos no son neutros, ¿qué lugar tiene el olvido en las políticas de información? Te escuchamos, Rocío, cuando quieras comentar. Perfecto, bueno. Muchas gracias por el espacio, por las preguntas. Primero, yo no soy psicóloga, pero voy a responder cómo me afecta a mí cuando no puedo llegar con mi mensaje a la autoridad. De primera instancia me siento derrotada, es un reflejo. Voy con el discurso, voy con las herramientas, voy con el mensaje hacia la autoridad y me encuentro con una pared. Y claro, es como cuando no metemos el gol. Entonces nos sentimos derrotados. ¿Qué hacemos? Pues volver sobre el camino. Y una de las cosas que funciona, lo decía un profesor mío, una de las cosas que funciona, y a veces también prueba nuestra resistencia, es buscar la manera de llegar a esa persona. Decirle por qué debe invertir en el archivo, por qué debe abrir el espacio al archivo. Una cosa que yo lo utilizo a veces es, yo le voy donde la persona, yo quiero digamos que yo quiero comprarme, siempre digo en primera persona porque es mi archivo, pero no es de la sociedad. Quiero comprarme una impresora de etiquetas. Entonces voy donde mi jefe y le digo, jefe, ¿sabe cuánto pagamos en multas el año pasado porque tal documento no fue respondido dentro de los parámetros? Entonces el jefe dice, no tengo idea. Bueno, digamos $200. Se queda pensando, ¿verdad? Y le digo, ¿sabe qué? Necesito una impresora de etiquetas. Te quedan viendo así, ¿y cuánto cuesta eso? Con mucha suerte va a costar menos que la multa. Entonces, vayamos encontrando esas cositas del día a día y las vamos anotando. Y cuando nos toque defender un proyecto, cuando nos toque hablar del archivo, vayamos con todo esto. ¿Qué significa para la empresa, para la entidad, para la institución no contar con un archivo? No estamos nosotros, el depósito que tenemos no es un archivo, porque ahí no encontramos nada. Entonces, usted háblele a su jefe de los costes, del tema de imagen, que como entidad, como institución pública en este caso, ¿qué pasa cuando yo no respondo rápidamente a un pedido ciudadano?
Entonces, hay muchas herramientas y son del día a día. Y vayamos anotando, cuando vayamos a defender ese proyecto, vayamos también con eso. Nuestras autoridades van a saber escuchar, pero no nos defraudemos a la primera, no bajemos los brazos a la primera. Yo sé que suena bonito decirlo, fácil decirlo, pero el trabajo del archivo requiere de nosotros una fuerza. Yo digo una fuerza más allá, es como cuando tú quieres algo, cuando quieres mucho algo, te preparas, lo haces, insistes, y eso también a veces un día puedes tener un mal día y llegar, y al siguiente, bueno, te toca de nuevo, porque tú quieres sacar adelante eso. Entonces, desde el área psicológica, bueno, yo creo que todos tenemos que ir a terapia por algo, y si la terapia nos toca hablar del archivo, también lo podemos hacer. Pero no bajonearnos, o sea, porque no siempre nos van a decir que sí. Y en el tema del archivo, en la cosa del archivo, es muy rara la vez que te dicen sí de entrada. Tienes que trabajarlo, tienes que conversarlo, tienes que ponerlos en números. Entonces, es ahí, o sea, yo sé que no es fácil, y menos en estos tiempos, pero vayamos, o sea, toca el trabajo todos los días toca hacerlo. De tanto tocar la puerta, ya te van a decir, compra la bendita impresora, o compra la estantería, o hagamos con los estudiantes de tal universidad para que vengan y te ayuden a arreglar esas cajas que tienen 10 años que no sabemos que están ahí. Pero vayamos con cosas firmes, fuertes, vayamos seguros de lo que estamos vendiendo, de lo que queremos obtener. Pues ahí respondo las dos cosas, ¿no? ¿Qué pasa cuando me dicen que no? ¿Y cuáles son las estrategias? Estrategias, nos toca ser un poco vendedores. A mí, yo me acuerdo que cuando era muy joven, yo empecé vendiendo, yo vendía. Y eso me ha servido para vender el archivo. Si siempre se me ocurre alguna cosa que pasa y yo voy donde mi jefe y le digo, mira, tal cosa está pasando, o ¿sabe cuánto pagamos en multas porque no encontramos? Entonces, es una cuestión de sumar. Yo le estoy diciendo, si tenemos organizado el archivo, vamos a ahorrar costos. Si tenemos organizado el archivo, nuestra imagen pública mejora porque somos considerados una institución que responde a los requerimientos ciudadanos, que permite el acceso a la información. Entonces, estrategias hay muchas. Y si por último no le hacen caso, usted escriba mails, toque puertas, que un día de esos le va a decir, a ver, pase, siéntese, ¿qué quiere? Y ese es el día en que se le va a hacer. ¿Me puedes repetir la tercera pregunta, por favor? Por supuesto, Rocío. La tercera pregunta nos dice, hace un llamado a algo que vos nos comentabas, en torno al señalamiento sobre que los archivos no son neutros. ¿Qué lugar tiene el olvido en las políticas de información? Bueno, es una pregunta complicada, porque el olvido no debería tener ningún lugar, pero sin embargo, y a pesar de que están en papel, que hablamos del acceso a la información, del acceso a los archivos, como este es un trabajo que es complicado, que justamente es una mezcla de saberes, de pensares, de ideologías. Entonces, cuando hay bandos que quieren apropiarse de ese archivo, ahí viene el olvido. A mí me conviene que de la caja, de la A a la B, me conviene que eso salga a la luz. Y al otro lado, de la C a la D. Pero ¿qué pasa cuando nosotros solo leemos un pedazo de la historia? Cuando sesgamos el archivo. Esas lecturas hacen que nosotros no podamos entender todo lo que significa. Es como cuando tomas una fotografía y solo sale este lado, o solo sale el lado de aquí. O ahora como cuando andamos con la mascarilla, solo vemos una parte del rostro y la otra no la vemos. Eso pasa con estas lecturas del archivo a medias, sesgadas. Preferimos olvidar o pasar por alto. Sí, a ver, este caso que tenía 5 cajas, pero yo solo encuentro 2. No puedes hacer una lectura si solo vas a revisar 2 cajas o 2 carpetas. ¿Cómo deberían ser las políticas? Las políticas públicas deberían ser más fuertes en el sentido de yo debo sancionar al que omite. El olvido también es una forma de delito.
No es lo mismo cuando yo olvido algo que a mí me hace mal, que cuando yo olvido algo que hace mal a una sociedad a la que yo pertenezco, a la que trabajo. Entonces, esto del olvido es una palabra que se toma también coloquialmente. ¿Qué quieres olvidar? ¿Qué eliges recordar? Pero en los archivos no podemos, esta palabra de olvido, no, para mí, no cabe. No se puede olvidar, el olvido no puedes omitir, porque estás sesgando y estás haciendo a un lado la historia de otras personas. Excelente, Rocío. Todo olvido es político, parafraseando a unos músicos locales de rock and roll. Gracias por tu claridad. En todo caso, estoy viendo que siguen sumando preguntas, así que ahora vamos a llevar la consulta a Viviana y a Federico, pero es probable que después traigamos unas preguntas para las tres personas. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Entonces, Viviana y Federico también tienen preguntas específicas. Voy a leerlas completas primero y ustedes después eligen cómo avanzar en su respuesta. En relación a este material de archivo tan diverso, ¿cómo resolvieron? ¿Qué normas de descripción utilizaron? Por otro lado, nos preguntan qué tipo de técnica aplicó el Centro Ayestarán para conservar todos los documentos. Y en tercer lugar, nos preguntan si trabajan en colaboración con otras instituciones para el tratamiento de documentos específicos como audios y fotografías. Federico y Viviana, les escuchamos. Bueno, en relación a la primera, tal como dice la persona que pregunta, los tipos documentales son muy diversos, es absolutamente mixto el contenido del archivo, y justamente por eso fue muy difícil suscribir alguna norma y se terminó optando por inventar un sistema propio que es tal como está ahora conformada la base de datos digital del CDM. Sabemos, reconocemos y asumimos que eso tiene sus fortalezas, pero también sus debilidades, y es algo que nunca cerramos. Estamos revisando todo el tiempo, volviéndonos a preguntar si seguir por ese camino o cambiar de senda en algún momento. En ese sentido también tiene que ver un poco con la historia institucional que hemos transitado y con la que viene, de ahora en más. Siempre está, bueno, un poco contaba Rocío, ¿no? Como el dilema de lo presupuestal y de los equipos, ¿no? De la conformación de los equipos. En este momento el equipo somos Federico y yo. Hubo etapas de un equipo mucho más amplio y tenemos el objetivo, digamos, en una próxima etapa, porque estamos a pocos meses de mudarnos a un nuevo local, a una nueva sede, que en términos de conservación, si bien en esta que estamos está muy, muy adecuado en términos de conservación y hemos trabajado mucho en ese sentido, va a estar mucho mejor todavía. Y dentro de esta etapa próxima está la de definir la convivencia de nuestro sistema, como decía Federico, con sus limitantes y sus fortalezas, también como con la convivencia con el resto de los archivos del Uruguay y del mundo. Entonces, la definición de normas entra dentro de esta próxima etapa que se viene en breve. Esperamos que en breve. Excelente, Viviana y Federico, muchas gracias por sus respuestas, por sus comentarios y quedan Perdón, nos quedaron 2 sin responder. No sé si hay tiempo, las respondemos. Gracias, sí. Perdón, quería sumar ya más preguntas. Pero... No, yo para no olvidarme. Lo hacemos breve, bien breve. Les puedo asegurar, y me perdonarán una infidencia, pero esto del rol de coordinación no es nada complejo para quienes
brotamos en preguntas ante cada comentario, así que les puedo asegurar que es todo un trabajo de autocontrol muy importante. Les escuchamos, gracias. Viene todo muy bien, Carolina, así que tranquilo. Perdón, la segunda la tengo anotada acá. ¿Cómo era? ¿Qué tipo de técnica? A ver. ¿Qué tipo de técnica aplicó el Centro Ayestarán para conservar todos los documentos? Quizás se puede relacionar con la siguiente, ¿no, Fede? Que tiene que ver con la colaboración con otras instituciones. Sí, claro. Lo primero es que hemos comprobado, por un lado, y al mismo tiempo, digamos, confirmado que hay los tipos de documentos que están en el CDM, tampoco tienen tanto, en nuestro país, por ejemplo, tanta historia de estudios de cómo abordarlos y de cómo trabajarlos. Ahí, cuando Federico contaba la experiencia de la restauración de la limpieza, digitalización y restauración de discos de surco, eso se repite también en otros materiales sonoros. En esa área y en otras áreas como la fotografía y otros soportes con los que contamos en el CDM, a lo largo de estos años nos hemos formado mucho para trabajar y nos hemos dado cuenta que esas formaciones han sido súper específicas, ¿no? Con personas tanto del Uruguay como del exterior han sido las formaciones. Y tanto es así que, por ejemplo, el año pasado promovimos actividades de difusión sobre ese tema, en el caso de los materiales sonoros, sobre restauración de materiales sonoros, distintas experiencias en nuestro país, una actividad en la que participaron, gracias a la virtualidad que no estaba planificada, un montón de personas de distintos países de Latinoamérica. Entonces, en ese sentido, estamos en pleno proceso de investigación y de trabajo con la conservación de los materiales, siempre partiendo de los principios que nos rigen a todos los archivos. Y por otro lado, para llevar a cabo ese proceso, en nuestro caso fue fundamental, imprescindible, el trabajo con otras instituciones para la formación y para la concreción de los trabajos. Quizás ahí, Fede, vos puedes contar la experiencia con ingeniería o lo que te parezca que Sí, no, bueno, creo que un poco ahí con la charla hay dos ejemplos bien claros. El primero con el Centro de Fotografía de Montevideo para el CDM apoyarse en el tratamiento de documentos fotográficos, con el sonido, el trabajo interinstitucional con el Instituto de Ingeniería Eléctrica. También el CDM se ha vinculado con el Archivo General de la Universidad de la República, que se ocupa, entre otras cosas, de archivo fílmico. Hemos hecho un trabajo con el Archivo General de la Universidad en relación a una película de Ayestarán sobre juegos y rondas infantiles, y a raíz de eso quedó planteada una posibilidad de trabajar ahora con una cinta de 16 milímetros que se conserva en el CDM. Entonces, la respuesta es sí, el CDM trabaja mucho en vínculos interinstitucionales para poder hacer todo aquello que no está a nuestro alcance. Confiamos en eso y es parte de la historia del CDM ese tipo de colaboraciones. Nos parece muy importante. Excelente, Viviana y Federico. Muchas gracias, ahora sí, por sus respuestas y sus reflexiones. Nos suman un comentario en torno a esto, y dice que quien controla los documentos controla el pasado. Todo archivo es político, la memoria y el olvido son políticos, ¿verdad? Y pensaba recién, escuchándoles, tanto a Viviana, a Federico y Rocío, la necesidad de señalar la importancia de un abordaje integral de los archivos de la cultura popular que contemplen todo esto que fue apareciendo hoy: el tratamiento técnico, específico de descripción, el tratamiento de su conservación preventiva o restauración necesaria, la sensibilización
hacia la comunidad a la hora de valorar sus propios patrimonios, la militancia casi propagandística, como nos señalaba Rocío, a la hora de pelear por la consecución de fondos. Los archivos, sobre todo los que trabajamos con patrimonios de las culturas populares, somos especialmente creativos a la hora de reconocer dónde tomar diversos recursos que nos ayuden a sostener nuestros proyectos, ¿verdad? Entonces digo, ¿no? Y pienso en la primera exposición donde Rocío nos contabas sobre las lecturas diversas sobre los archivos, ¿no? Las luces y sombras de los archivos y todo el imaginario que se construye alrededor, la necesidad, digo, siempre presente de divulgar nuestras tareas, de saber transmitir, lejos de algún resabio de un oscurantismo conceptual, por decirlo de alguna manera, la necesidad de realizar este tipo de jornadas, este tipo de encuentros, donde poder conversar entre diversas personas con diferentes trayectorias profesionales, técnicas o experienciales en torno a los archivos. Digo, qué importancia es, ¿no?, el aspecto, podríamos decir, pedagógico de los archivos. Quisiera conocer en este caso, quisiéramos conocer ese aspecto en los trabajos, las trayectorias de Rocío, Federico y Viviana, ¿no? Esta dimensión del transmitir. ¿Cómo transmitir el valor de un archivo? ¿Empiezo yo? Por favor, Rocío. Ok. Bueno, cuando mi consciente se dio cuenta de que lo que quería hacer para el resto de su vida era dedicarse a los archivos, lo primero que se me ocurrió era que me tenía que formar, ser un técnico, un profesional, y comencé a buscar una opción académica aquí en mi país. Encontré la universidad y aquí decimos me meto, no sé si puedo decirlo, pero entro a estudiar. Comienzo a estudiar y cada materia me llevaba a querer más esto, a querer más esto. Entonces hago un año de especialización, luego se abre la maestría y yo digo, tengo que hacer la maestría. Porque pienso, y es una de las cosas que yo defiendo, que esto no se puede improvisar. Ejercer la profesión de archivero, de archivista, de archivólogo, como dicen en el Mercosur, ser un profesional del archivo no se puede improvisar. No es que un día yo amanezco iluminado y digo, voy a trabajar en el archivo. No. El archivo, el valor del archivo está en nosotros, en las personas que gestionamos esos fondos, en los que trabajamos en esos fondos. Porque esos documentos que descansan en el sueño de los justos no dicen nada si no tienen un técnico que los lea, que los ponga en valor. Esos documentos, esos papeles, no dejan de ser papeles si nosotros no aplicamos los procesos, los procedimientos del tratamiento archivístico. Si no vamos, si no buscamos, como dice un amigo, si no nos ponemos el mandil, la mascarilla y los guantes, no podemos poner en valor esos documentos. No podemos poner en valor el archivo. Y para eso necesitamos capacitarnos, necesitamos aprender, necesitamos todos los días crecer, enseñar a otros. Porque el trabajo del archivo es monumental. Yo sé que todas las profesiones requieren de pasión, de talento, pero tal vez esta sea una de las que más pasión necesita, porque nosotros nos encontramos con trabajo atrasado, como dice Ramón Albert, de 150 años, y con toneladas de documentos que necesitan de nosotros para ponerlos en lectura, para ponerlos en valor. No es fácil, pero es necesario. Y a cada uno de nosotros
que estamos trabajando en esto, yo le digo, busca prepararte, busca especializarte. Habemos archiveros para todo. Y eso es lo bonito de esto, lo bonito de escribir a alguien que sepa de descripción. La persona de acá sabe de riesgos. Ah, mira, esta persona es muy buena en valoración, trabaja con la gente de informática. Yo creo que somos un buen gremio, somos buena gente que ayuda al otro. Entonces, esa es la manera de poner el valor al archivo. Reconocernos, primero, como profesionales de esto, saber que esto no es algo improvisado. Cuando tú vas a construir una casa, no vas a contactar a un doctor o a un abogado. Tú contactas a un arquitecto, a un ingeniero civil. Lo mismo pasa cuando tienes que intervenir un fondo, construir un sistema de gestión documental, poner papeles, convertirlos en documentos para hacer un archivo. Ahí estamos nosotros, los archiveros. Eso es lo que les puedo yo contar desde mi experiencia. Debemos formarnos y formar a otros. Debemos aprender todos los días, de todas las áreas. Somos multidisciplinarios, yo digo, somos multifacéticos, pero hagámoslo con ganas, con cariño, con amor. Eso necesita esta profesión, de gente que saque adelante esos kilómetros lineales de papeles. Muchas gracias, Carolina. Excelente, Rocío, clarísima tu reflexión, muchas gracias. Federico y Viviana, ¿quieren compartir con nosotros? Gracias, Rocío. A mí se me ocurre, no sé, Fede, si vos querés decir algo antes. Dale nomás, Vivi. Como después. reflexión también desde nuestra experiencia y desde nuestra mirada, tanto de Federico como la mía, de músicos que estamos trabajando en un archivo de música, musicológico, y que a su vez nos hemos formado adentro del archivo, digamos, cada uno desde su disciplina, de su profesión, que también ha hecho que ese trabajo en el archivo se haya profundizado en la investigación, en la parte más histórica, en la parte más audiovisual, ¿no? Cómo el trabajo del archivo necesita también esas otras miradas para enriquecer todo el espectro. Todas las miradas son imprescindibles y necesarias. Y esto, en el caso nuestro que trabajamos con la música, con la memoria de las músicas, ¿no? Con las músicas populares y también con la música culta, con la construcción, la mirada del Uruguay, en este caso, desde ese lado, apostar a que los contenidos son tan valiosos que tienen que ser difundidos, ¿no? Entonces tienen que ser conocidos, ¿no? En esta idea de eso que planteaban de este nombre de este panel, lo del inconsciente colectivo, ¿no? La idea de un archivo que está vivo porque está presente en la sociedad, porque circula, porque se estimula, que no queda esperando que lo vengan a consultar, sino que también sale afuera. En el caso de lo que tiene que ver con la música, de esa manera se transforma en memoria musical. Si no, corre riesgo de ser olvido y pasa a ser inútil quizás, o no tan útil. Muchas gracias, Viviana, clarísima. Y Federico, si querés comentarnos tu reflexión, te escuchamos. Sí, sumar nomás en esta pregunta de cómo fue, bueno, este desarrollo personal, individual, ¿no? Este aprendizaje. En mi caso, siempre estuvo presente y fue creciendo una especie de obsesión por el sentido, ¿no? El sentido del archivo. Y siempre terminaba un poco respondiéndome esa pregunta o esa inquietud con eh, por el espíritu institucional del CDM, esa fuerte vocación de
de sacar para afuera, de mostrar, de poner en manos de la ciudadanía los contenidos, una fuerte vocación que viene del pensamiento de Ayestarán latinoamericanista, de entender al Uruguay musical, en este caso, enmarcado en un contexto americano. Entonces, que con esto nomás destacar la importancia, por lo menos que tuvo para mí, esa impronta, ese espíritu institucional, que una institución tenga definido un perfil, una idea, una concepción de lo que conserva y de lo que quiere hacer con lo que conserva. Por supuesto, definiciones en cuanto a los aspectos técnicos, sin duda, es también una preocupación del CDM hacer las cosas bien y cada vez mejor y tratar de contar con los mejores recursos que se puedan, pero también, también ese otro aspecto más filosófico, si se quiere, de qué hacer con los materiales de que se dispone y que son de toda la ciudadanía, no son de la institución. Muchas gracias, Federico, por tu reflexión. Viviana, Rocío, han sido especialmente claras a la hora de transmitir sus perspectivas. Es muy emocionante saber también que estamos construyendo diálogos entre Ecuador, Uruguay, Argentina, que está de este lado presente Brasil, México, Chile. Digo, en nuestra América tenemos momentos sociales especialmente convulsionados, donde los patrimonios y la restauración de estos patrimonios, las memorias, entran en discusión a nivel de las bases sociales, y es necesario que salgamos a responder aquellas preguntas o aquellos planteos o aquellas revisiones que se nos piden desde diferentes colectivos y colectivas sociales, ¿no? Quiero agradecer, por supuesto, especialmente a Mariela, la organización de este encuentro maravilloso, junto a Juan, Noelia, Flor, el área de archivos de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba, la red de archiveros de Córdoba, y por supuesto a todas las personas que nos están acompañando desde diversos lugares de nuestra América Latina. Son contextos que hacen que sea necesario redoblar los desafíos y los esfuerzos a la hora de construir puentes y cortar alambrados en los campos del saber que por ahí persisten todavía como rémoras, ¿no? Hacer estallar las fronteras para generar territorios cada vez más amplios donde poder dialogar y resolver cuestiones dialógicas con nuestros territorios. Y ahora sí, si me permite, Marie, Fede, Vivi y Rocío y todo el público que nos acompaña, aquí desde Rosario, quiero hacerles una invitación especial. Estamos organizando el 5º encuentro de archivos universitarios en la Facultad de Humanidades Artes de nuestra Universidad Nacional. El encuentro lleva el nombre de Políticas Archivísticas en la Universidad, una agenda que se construye en comunidad y en los territorios. Está organizado por el Instituto de Investigaciones Adolfo Prieto, donde tengo el honor de trabajar, y nos acompañan en la organización la red AUNAR de archivos de universidades nacionales, que viene sosteniendo el encuentro desde hace muchos años. El evento va a ser en noviembre, 11, 12 y 13 de noviembre. Aún están abiertas las recepciones de resúmenes. Los compañeros de Córdoba me van a hacer la gauchada, el favor de compartir el enlace en el chat para quien quiera desear seguir conversando sobre los archivos y las políticas de archivo, no solo en las universidades, sino con nuestros territorios y nuestra comunidad, tanto para mí como para Natalia García, la directora del IAP, Micaela, Patricia y José. Vamos a estar felices de recibirles en Rosario
y seguir discutiendo en torno a los archivos, rompiendo alambrados y construyendo nuevos saberes en torno a las memorias populares. Muchas gracias, ha sido un honor para mí. Muchas gracias, Carolina, Rocío, Viviana, Federico. La verdad que ha sido un gusto compartir esta tarde con ustedes. Las apreciaciones que han planteado son fundamentales, son muy importantes en la vida archivística y para los archiveros de este siglo XXI. Rocío, el hacernos pensar cómo nos vemos como profesionales en las instituciones, la verdad que nos lleva a pensarnos a nosotros mismos y cómo pararnos ante las autoridades de las instituciones en las cuales desarrollamos nuestro trabajo. El trabajo de ustedes, Viviana y Federico, la verdad que es un trabajo impresionante, sirve mucho de modelo y de ejemplo para quienes están organizando sus fondos documentales en las distintas instituciones, así que las dos miradas que han presentado han sido un aporte muy grande para la archivología a nivel latinoamericano. Se puede apreciar en el chat las apreciaciones y las opiniones que ha dejado cada uno de los asistentes. Así que bueno, nuevamente muchísimas gracias en nombre de la Red de Archiveros Graduados de Córdoba y de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional. Un gusto, la verdad que muchísimas gracias, Carolina, como siempre, un gusto trabajar contigo, compartir estos espacios, así que un placer y bueno, espero que nos podamos reunir dentro de poco tiempo a través de la presencialidad, que este contexto mundial termine pronto y nos podamos reunir en eventos o en reuniones presencialmente. Para terminar el día de hoy, los invito al cuarto encuentro que se va a llevar a cabo el 24 de junio a partir de las 5 de la tarde, hora argentina, donde vamos a hablar sobre los archivos y la legislación en torno al acceso y la preservación. En esta oportunidad nos van a acompañar la licenciada Sofía Brunero, docente de la carrera de Archivología de la Universidad Nacional de Córdoba, y la doctora Jacqueline Basalo, que es miembro del CONICET y docente también de la Escuela de Archivología de la Universidad Nacional de Córdoba. Muchísimas gracias a todos, tanto a los asistentes como a los expositores, a la coordinadora. Nuevamente, en nombre de la red y de la Secretaría de Extensión, ha sido un gusto poder compartir esta tarde con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias a ustedes por generar este encuentro. Muchas gracias por el espacio. Un abrazo.